Perfecto. El team se toma su tiempo para comenzar la grabación. Ahí veo, María Celeste, que tenés el puntito rojo. Sos la única que tiene el puntito rojo. Ese debe ser como el control de usuario. Bien. Vamos a arrancar a trabajar. ¿Pueden ver el texto en pantalla? Sí. Perfecto. ¿Qué saben ustedes del concepto de innovación y de tecnología? ¿Cómo definirían la innovación y cómo definirían la tecnología? Vamos a hacer todo el procedimiento de lectura como venimos trabajando. Si le tuvieran que explicar a un niño de primaria, por ejemplo, los invitan a la escuela primaria y ustedes tienen que hablar de innovación y de tecnología. ¿Cómo definirían a la innovación y a la tecnología? Sin leer el texto, obviamente, con sus conocimientos previos. ¿Ninguno sabe ninguna definición de tecnología? ¿Con qué la asocian a la tecnología o a la innovación? Y con el desarrollo, con la investigación. ¿Con la investigación? ¿Con el desarrollo de qué? Con la mejora en los procesos, digamos, en realidad, para llegar a mejores resultados, mayor producción, cuestiones de ese tipo. Bien. ¿Están de acuerdo con lo siguiente? ¿La ciencia estudia y la tecnología crea o no necesariamente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Siempre la tecnología crea algo y la ciencia estudia algo? Van de la mano. Ajá. ¿En qué sentido? A ver, ¿me puedes dar un ejemplo práctico? Y sin la teoría, digamos, de la ciencia, de la tecnología no se podría aplicar en la tecnología, me parece. Un ejemplo, no te sabría decir, pero, por ¿Qué ejemplo, pasa? un teclado, estaba pensando, digamos, el teclado, la tecnología o sea, se investigó científicamente que el teclado mecánico, o sea, con cada tecla individualizada, tiene mejor performance que lo que tiene, digamos, un teclado en general. Entonces, a través de esos descubrimientos, digamos, o sea, se aplicaron tecnologías para llegar a hacer de este tipo de teclado, por así decir. Bien. O sea que hay una noción de método ahí, o sea, del método científico. ¿Ustedes más o menos saben a grandes rasgos en qué consiste el método científico? Sí, es una serie, digamos, de pasos a cumplimentar para poder, digamos, llegar, digamos, a una hipótesis y poder comprobar, digamos, su veracidad o no. Exactamente, o sea, siempre que hablamos de método científico, tenemos que tener un objetivo en mente, tenemos que tener una hipótesis y después tenemos que tener una forma de comprobar, ¿sí?, esa hipótesis a través de un estudio de campo, ¿sí?, o de un experimento, y en base a los resultados, ¿sí?, que nosotros tenemos, vamos a ir realizando los cambios que sean necesarios. Y esos cambios, ¿sí?, que son necesarios no los va a hacer la ciencia en sí, sino que los va a hacer la tecnología, ¿sí? Bien, vamos ahora a darle una lectura rápida, ¿sí?, al texto para ver por qué dice acá el título Why Innovation and Technology Aren't the Same. ¿Qué va a decir de la innovación y qué va a decir de la tecnología el texto? ¿Sí? ¿Les parece que le den una lectura rápida para ver qué podemos entender de esa parte? Profe, una consulta, ¿a dónde estaría ese texto? Este texto es el que les aparece en el cuestionario, ¿sí? Antes que ustedes abran, digamos, empiecen a resolver el cuestionario de la evaluación parcial, les va a aparecer un enlace que les dice puede abrir el texto antes, ¿sí?, de resolverlo. Abren el texto sin abrir el examen, ¿sí? Genial, gracias.
¿Se acuerdan que siempre nosotros les decimos que hay una actividad o una lección, pero también les ponemos el enlace para que ustedes lo abran en una pestaña aparte? Entonces, consigna de ahora es dar una lectura rápida para ver qué dice de la innovación y qué dice de la tecnología. Y de ahí en más vamos a ir sacando, ¿sí?, cosas para analizar. Leemos la primera parte y después leemos la segunda. Para los compañeros que se van sumando, estamos leyendo este texto, ¿sí?, para ver qué dice de la innovación y qué dice de la tecnología, ¿sí? Una idea general, una lectura rápida estamos haciendo. Ahí veo que creo que Daniela o Diana fueron las últimas que se sumaron. Ahí también se agrega otro estudiante más. Emma, estamos leyendo el texto de este Emma. Buenas tardes. Buenas. Ahí se sigue sumando más estudiantes. Repito, para los que se van sumando, estamos leyendo este texto, que es el mismo texto que les aparece para el parcial, ¿sí? Estamos teniendo una idea general, ¿sí?, una primera aproximación, y después vamos a ir sacando ejemplos de los distintos temas, ¿sí? Ahí lo silencié porque había un micro abierto y hacía ruido. Buenas tardes, profe. Buenas. A lo que interpreto, profe, puede ser como que los términos tecnología e innovación son difíciles de separar o que se los asocia como Exacto. muy necesario. Dice que es indisoluble, ¿sí? Como que son conceptos bastante difíciles, ¿sí?, de separar, de disolver, ¿sí? ¿Dice algo más aparte de eso? En este párrafo, ¿sí? Más adelante, después avanzamos en el segundo párrafo y vemos, a lo mejor dice algo nuevo. Como que en cada avance tecnológico se habla de innovación, ¿no? Bien. Y ahí se introduce una palabra clave. ¿Cuál puede ser una palabra clave ahí? Que está relacionada tanto con la innovación como con la tecnología. Sociedad digital. Sí, pero hay otra que me parece que es más importante, que está relacionada con la modernidad. Innovación. ¿Podría ser el mercado? Puede ser mercado. Yo pensaba en la palabra progress, ¿sí? Progreso. ¿Qué opinan? Progreso o progresar en caso de que se use como verbo, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene el progreso o el progresar, ¿sí?, con la tecnología y con la innovación? La tecnología se supone, digamos, que trabaja en pos justamente del progreso. Del progreso. Bien. ¿Y la innovación? Para mí la innovación me parece que es más, está más situada como que el progreso en sí mismo, ¿sí? Que no toda tecnología por ahí apunta estrictamente o conlleva, ¿sí?, una invención, ¿sí? ¿Por qué? Porque la invención
tiene que ser una creación, ¿sí? O sea que es un producto tecnológico, pero tiene que ser algo nuevo, disruptivo, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esa noción de progreso y de disruptivo? Sí, profe. Bien. ¿Y qué opinan de esta partecita que les aparece acá? To facilitate certain activities. ¿Esa con cuál está más asociada? ¿Con la tecnología o con la innovación? Con la Con la tecnología. tecnología. Exacto, con la tecnología. Porque fíjense que acá de la innovación, o sea, algo nuevo no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología atraviesa, de acuerdo a lo que dice en esa frase, todos los sectores, ¿sí? Bien, avancemos con la segunda. La segunda sección. So, is technology really the same as innovation? A ver qué dice acá. Nos tomamos de vuelta. 4 o 5 minutitos, lo leemos y a ver si dice la diferencia o podemos, en cierta manera, aproximarnos, ¿sí? Lo leemos en silencio y después lo compartimos. Cuando empiezan a hablar ustedes, yo les respondo. A los últimos 2 estudiantes que se están sumando, estamos trabajando con el texto del parcial, ¿sí? De la instancia valorativa. Estamos tratando de distinguir los dos conceptos, innovación y tecnología. Estamos leyendo este párrafo, ¿sí? En silencio lo estamos haciendo en una primera instancia y después cuando ustedes se sientan listos para empezar a charlar, me avisan, ¿sí? Yo me doy cuenta, profe, que cuando leo estos textos, me falta vocabulario. ¿Vocabulario en qué sentido? ¿En el amplio o en el sentido de tu campo disciplinar? No, algunas palabras que por ahí yo siento que me traban, por ejemplo, por lo menos la comprensión, digamos, al menos de la oración. Ujú. Bueno, ahí es donde se ponen a prueba las estrategias. ¿Cómo hacemos cuando nos encontramos con una palabra que no conocemos? ¿Seguimos leyendo o es una palabra que nos está frenando y no podemos continuar? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Me sigo admitiendo. ¿Pudieron darle una lecturita? Algo. Bien. Vamos a ver ese algo que hemos podido entender. Acá, ¿qué trata de hacer la autora a partir de la línea 15? Establecer características de la innovación De la o términos. innovación. Exacto. O sea, como término trata de definir, ¿sí?, las características o los elementos, ¿sí?, que conforman el concepto. ¿Y cuál es el elemento que va a describir en primera instancia? La divergencia Bien. o lo diferente sería. La O lo mirada diferente. La diferente. divergencia del El pensamiento, desafío. claro. El desafío, digamos, el desafío que tienen, digamos, de innovación, digamos, de cambiar las cosas. Dice algo así, el desafío del status quo.
Estoy leyendo. Exacto, exacto. Fíjense que ahí está lo que yo les decía recién, que no todas las tecnologías, ¿sí?, son innovación. ¿Por qué? Porque acá dice que para que sea innovación, ¿sí?, tiene que haber un desafío, ¿sí? Como dice, innovation seeks to challenge the status quo. ¿Qué sería el status quo en tecnología? Yo diría que sería salir de lo normal, pero no tengo el significado. ¿Qué sería lo normal? Esa sería otra pregunta. Yo opino que lo normal es el procedimiento, o sea, que el procedimiento se respeta lo mismo. Si se respeta el mismo procedimiento, de cierta manera, no estamos cambiando nada, no estamos innovando, ¿sí? A eso hace referencia el texto, ¿no? Que lo divergente es poder pararse y mirar desde otro ángulo y resolverlo de otra forma. Exacto. ¿Cuál sería un gran cambio en la tecnología para nosotros, una innovación en el área de la informática? A mí se me ocurre uno, ¿sí?, que es muy importante, muy significativo, sobre todo para los de ciencia de datos. Machine Learning. Ese puede ser uno, pero hay uno más importante. ¿La blockchain? Sí, pero hay otro concepto más importante. Hay un cambio que fue muy disruptivo, que es nuestra era. Nuestra era se caracteriza por ese cambio. Inteligencia artificial. Estamos cerca, pero tampoco. ¿Qué pasa con la información en la actualidad? ¿Dónde En las está? redes sociales La o la globalización. nube, En la nube, ¿sí? lo que llamamos la nube. Fíjense que el gran cambio, ¿sí?, en la actualidad se está dando a nivel de nube. ¿Por qué? Antes, ¿dónde yo guardaba las cosas? ¿Qué necesitaba? Y un gran Pendrive, disco. O sea, de una forma u otra, En servidores. alguna cosa de almacenamiento. En Exacto, servidores. los servidores. ¿Qué pasa ahora? ¿Yo necesito un servidor estrictamente para guardar la información? No. No. Entonces, esa sería una tecnología, ¿sí?, disruptiva. Por ende, eso sería innovación, ¿sí? De ahí en más, si seguís trabajando en la nube, haciendo cloud computing, no estás siendo disruptivo en ese sentido, porque estás manteniendo la misma lógica, la misma forma de trabajar. Podés trabajar con Saturn Cloud, con Google Colab, podés trabajar con un Drive, con un montón de cosas, ¿sí?, un montón de servicios, pero no deja de ser el cloud computing, ¿sí? Y el otro no deja de ser la tecnología de trabajar con los servidores, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre un concepto y el otro? Sí, son servidores físicos y servidores hoy virtuales. Es un cambio de paradigma que le llaman. Exactamente, exactamente. Incluso, ¿sí?, fíjense que eso ha desafiado y ha roto tanto el status quo a tal punto de que estamos hablando de, bueno, del machine learning, de las virtual machines, ¿sí?, que antes teníamos como que bien diferenciados los conceptos de software y de hardware. Pero ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de máquinas intangibles. Entonces, ya el hardware, como lo concebíamos antes, ya deja de ser ese hardware, ¿sí? Bien, ¿se les ocurre otro cambio? A mí ese es el más significativo que yo puedo pensar como ejemplo. ¿Ustedes tienen algún ejemplo en particular para analizar, para comentar? Perdón, pero yo me enganché tarde. ¿Estamos hablando sobre el texto o en materia Sí, genérica? estamos trabajando, en realidad estamos tratando de entender los conceptos de innovación y de tecnología con la definición que nos da el texto y tratamos de bajar el texto a un ejemplo práctico. Por eso decimos, bueno, ¿toda la tecnología es innovación? No, no necesariamente. No, De hecho, muy pocas tecnologías son es disruptivas innovación. y se las puede considerar innovación. Esa, en particular, cloud computing, yo la consideraría innovación. Pero no sé si hay otra. ¿Pueden pensar en algún otro ejemplo? Y a nivel de programación, la metodología tradicional contra la orientada a objetos, que es lo que se hace hincapié hoy, es un cambio de Ajá. paradigma.
Bien, bien, perfecto. Ese sería un ejemplo más, más práctico. ¿Los lenguajes de programación son tecnologías disruptivas o siempre hubo lenguajes de programación? La programación siempre existió. La programación siempre existió, lo que fue evolucionando fueron los lenguajes. Ajá. ¿Y hay algún lenguaje que sea innovador? ¿O son todos más o menos lo mismo? ¿Hay alguno que sea disruptivo, que decir, bueno, este puede hacer algo que todos los otros no podían hacer? Por ejemplo, SQL fue disruptivo en su momento, digamos, y porque cambió, digamos, un paradigma también. Antes se utilizaba otro tipo de metodología, digamos, era archiveros directamente, y con esto, digamos, agilizó mucho las búsquedas. Bien, bien, bien. ¿Y qué pasa con los sistemas operativos? Tengo entendido que antes de Windows estaba DOS, ¿cierto? ¿Consideraría el Ujú. Y lo Windows que hizo una... Windows fue poner toda una interfaz gráfica, que fue lo que rompió realmente y por eso fue tan usado actualmente. Ujú, En bien. realidad, el kernel de Windows es DOS, sigue siendo DOS. DOS. Lo que cambió es la interfaz gráfica con el usuario. Ujú, entonces, eso sería la disrupción que generó. Sí, Ujú, bien, eso sería lo innovador. El resto se mantuvo. sí, porque sigue siendo o Unix o DOS. Después, a ver, no sé, Apple, ¿qué usa el iOS, que es, no digo que es una copia, pero fue el estándar, digamos, disruptivo respecto a lo que era Microsoft con Windows, era otra gama, era su Ujú, competencia, pero en definitiva la filosofía era bastante similar. ujú, No bien. así Unix, que era totalmente entorno abierto, no controlado y que, bueno, se podía hacer cualquier. Es muy parecido a SQL, uno con autorizaciones puede hacer cualquier macana porque asume que el usuario sabe lo que hace. Ujú, Después viene la protección por integración referencial, que eso ya fue una evolución dentro de lo que es SQL. ujú. Pero un administrador puede hacer cualquier cosa. Mm, Tiene como que todos los permisos. Sí, porque tiene todas las autorizaciones. Ujú. Bien, entonces fíjense que no está siendo tan nueva la tecnología o tan innovadora. En este sentido estricto, ¿sí? Hay pocas cosas, ¿sí?, que han cambiado y que las podemos llamar innovación. Uno creería que todo es innovación y no, ¿sí? Muy pocas cosas divergen, como dice acá, diverging from the usual and common perspective. Bien. ¿Creen que estamos en el cambio de paradigma en la actualidad? ¿O todavía no? Y con la virtualización yo creo que sí. Ujú, bien. Inteligencia artificial creo que sí, porque salimos del esquema clásico de que la máquina solamente procesa instrucciones a que puede ser capaz de auto Gestionarse, de generar, crear. Ujú, sí, de evolucionarse a sí misma. ujú, perfecto, perfecto. Vamos ahora con el segundo elemento, curiosity. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos entender? La primera habíamos dicho que era la categoría divergence, ¿sí? Divergencia. La segunda, curiosity, o sea, curiosidad. ¿En qué sentido la curiosidad? Eh, a ver, si no malinterpreto acá, hace alusión a esa curiosidad del ser humano por investigar soluciones o buscar soluciones
a través de lo que es investigación, y para investigar primero tiene que haber una idea, y para que surja la idea tiene que haber curiosidad en encontrar algo diferente. Ujú. Fíjense que todos esos están acá definidos recién en la última oración, ¿sí? Porque acá mucho no está diciendo, ¿sí? Está hablando de los challenges, está hablando de cómo se da, ¿sí? En el mundo la realidad. Pero al final dice, curiosity in innovation means, o sea que en el campo de la innovación significa choosing, right? To get lost in a city and wander unknown and hidden streets where you may find all of a sudden a beautiful map and landmark to explore. ¿Sí? En realidad, acá utiliza una metáfora que está bastante buena, pero dice como que get lost. ¿Sí? Get lost es la parte en la cual la investigación se enajena. ¿Sí? Es decir, bueno, yo tengo que verlo desde otro ángulo a la realidad, la hago extraña, ¿sí? Y trato de penetrarla y volver a descubrirla, ¿sí? A mirarla con otros ojos, ¿sí? Entonces Transitar dice, por diferentes calles, dice. exacto, exacto, es como un viaje, habla de la curiosidad en el sentido de viaje, ¿sí? De investigar, ¿sí? De transitar, ¿sí? De wander, ¿sí? Wander es como divagar, ¿sí? Wander unknown and hidden streets, ¿sí? Tiene que Y lo ser. más parecido hoy en día a eso es lo que está haciendo la empresa de Elon Musk, de la curiosidad de viajar a Marte, por ejemplo, y toda la tecnología que está usando. Exacto, exacto. ¿Y ustedes creen que está dada las circunstancias para que esto suceda en la actualidad? Y en cualquier momento. Ujú. No sé si ya están allá, mira. Es que eso es lo que es una de las razones por las cuales se habla de que ya estamos en la nueva era, ¿sí? Ya no somos más sujetos postmodernos, ¿sí? Sino que ya hemos avanzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros de un momento a otro cerramos los ojos, cuando los abrimos ya hay un cambio, ¿sí? Entonces, la circunstancia que nosotros creíamos que no era posible, ¿sí? En tan poco tiempo, ¿sí? Se puede dar. Entonces, bueno, no sabemos, ¿sí? A lo mejor justo recibimos una imagen satelital de que está sucediendo algo, ¿sí? Que se actualizó, ¿sí? Nos falta, obviamente, infraestructura, nos falta un montón de cosas, pero la realidad es que estamos avanzando a una velocidad mucho más exponencial, ¿sí? Bien, y fíjense esto del unmapped. Unmapped landmark to explore, como que no tenemos un mapa. Es como que viajar a lo desconocido la innovación. ¿En qué otra área que están muy familiarizados, sobre todo los de ciencia de datos, se ve muy bien delimitado esto, muy bien claro y marcado, esto del unmapped, que no hay un mapa en cuanto a la ¿En la Big Data? aplicabilidad? ¿Cómo? ¿En la Big Data? En la Big Data, exacto, en la Big Data y aplicada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del estudio de mercado, ¿sí? De cuando se hace un análisis de riesgo, ¿sí? En la parte de economía, en las bolsas de valores, que a diario, ¿sí? Se elaboran ciertos informes de riesgo, ciertas métricas. La idea es justamente eso, es analizar, generar un modelo predictivo, ¿sí? Y en base a ese modelo predictivo van viendo cómo se puede llegar a comportar algo que es casi imposible de predecir, porque el mercado, ustedes saben que, por ejemplo, una de las realidades en las cuales estamos viendo en Latinoamérica es la inflación, ¿sí? Que hasta hace poco tiempo decíamos que la inflación se daba en algunos lugares por falta de políticas estatales que la controlaran, políticas monetarias y todo eso. Pero la realidad es que en muchos países, los cuales supuestamente se habían controlado esos factores, no se puede controlar la inflación. ¿Se entiende el concepto de lo que estoy tratando de apuntar? Que ahora, bueno, lo que creíamos que era más estable, en realidad terminó siendo más inestable. Entonces tenemos que desarrollar, en cierta manera, una herramienta y la tenemos que ir perfeccionando. Bueno, la ciencia de datos, en cierta manera, es donde está cobrando mayor importancia, ¿sí? Incluso ustedes ven que los índices ahora, ¿sí? Son diarios, o sea que se actualizan diariamente. ¿Por qué? Porque, bueno,
por todos los software y todos los avances y las recopilaciones que se van haciendo diariamente. Y lo que sucede ahora en el mercado chino afecta a los 2 o 3 segundos el mercado de Estados Unidos, que a la larga nos va a afectar el valor de cierre de la mañana, a lo mejor, del precio de la soja en Argentina. ¿Sí? Bueno, todo eso, ¿sí? ¿Cómo surge? Bueno, surge de todos los movimientos de información que se van dando. Y no se dan de manera física, sino que se dan en la manera virtual. Entonces, todas las herramientas es como que transitar un espacio virtual, el ciberespacio, que se hablaba, o de esa cuarta dimensión que por ahí los dibujitos animados decían, yo creo que es esto. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con esta noción? Bueno, para mí el cambio de paradigma a nivel macro es con el fenómeno de la globalización. Ahí Exacto. ya no hay, todas las causales de los comportamientos sociales y económicos estaban encapsulados dentro de las fronteras de cada país. Con toda la globalización, todo ese paradigma caducó, porque Exacto. es multidimensional, vendría a ser hoy. Sí, y habría que investigar un poco más el concepto de globalización, porque la globalización de los 90, que fue la primera globalización, era una, y la globalización que nosotros estamos... ¿Cómo? No, perdón, que no es igual a lo que vivimos ahora. Y para mí un ejemplo es en la parte del turismo y la pandemia, que eso fue el turismo que hay entre países, entre los ciudadanos de los países, hizo que se regara este virus, que viniera esta pandemia, y también que se ha afectado la economía de los países. Exacto, y ha en cierta manera shaked, ¿sí? Ha como puesto en ese temblor muchas cosas, como decíamos nosotros, que estaban estables, ¿sí? Que era el status quo, que bueno, que ahora nosotros sabemos que no es tan estable, ¿sí? Que hay otras cosas que tenemos que tratar de identificarlas en algún momento, ¿sí? Que forman parte de esta nueva globalización, de esta nueva era, ¿sí? Que estamos transitando, pero no sabemos todavía mucho, ¿sí? Incluso, no sé si ustedes han podido leer algo, pero se está hablando ya de la muerte de estas disciplinas de la programación, de la ciencia de datos, porque ya hay algunos avances que indican que, bueno, que como campo ya se está agotando, va a tener su asimilación, en cierta manera, en la realidad, porque ya son tecnologías que las estamos usando constantemente, sin querer, queriendo, porque ya estamos siendo, en cierta manera, conscientes de todo esto. Pero ¿sí? Todavía no han nacido, ¿sí? No se ha dado la innovación, ¿sí? Para poder decir, bueno, esta es la nueva tecnología o esta es la nueva área disciplinar, ¿sí? Usted piensa que la ciencia de datos en nuestro país nació como carrera en la pandemia. O sea que hace 2 años que nace, ¿sí? En todo el país y en Latinoamérica y en el mundo, ¿sí? Los avances que se vienen dando en este campo, en esta rama de la informática, se vienen dando desde la pandemia en adelante, porque si no fuera por la pandemia no se hubiese sociabilizado, ¿sí? Todo el avance. O sea que estamos ahí, todavía no logramos dimensionar el efecto, ¿sí? Que está teniendo la pandemia. Bien, avancemos con la tercera característica que dice multidisciplinary teamwork. ¿De qué se trata esto? Y este me parece que es más fácil, porque es que se necesita de trabajo colaborativo en personas que vengan de distintas disciplinas o que atiendan desde distintas disciplinas. Exacto. Acá volvemos con la lógica de, bueno, el modernismo, ¿sí? Como paradigma establecido, y bueno, tenemos que meter todo, ¿sí? En casillas, ¿sí? Decir, bueno, esto está acá, esto está acá, esto está acá. El postmodernismo dijo, no existen esas casillas, ¿sí? Decir, no. Negamos toda la noción que decía del modernismo, pero ahora sí, no, pero algunas casillas sí existen, otras no son tan claras, y lo que está bueno es vincularlas a estas casillas,
¿sí? Entonces no estamos trabajando ni desde la negación ni desde la afirmación, sino que estamos, en términos dialécticos, en la superación, ¿sí? Estamos en la época en la cual nosotros decimos, mira, che, hay áreas que no podemos decir que son economía, no podemos decir que es informática. Es un área emergente, ¿sí? Que va a tomar de la economía, va a tomar de la informática, va a tomar de la matemática, va a tomar de tal cosa y va a avanzar, ¿sí? Ustedes saben que hay muchas disciplinas que están en la actualidad, muchas carreras, ¿sí? Que están avanzando, como por ejemplo el caso del actuario, ¿sí? ¿Han oído hablar de la figura del actuario? Lo he sentido nombrar, pero no más que eso. Bueno, No sé a dónde poner. las primeras universidades, bueno, una de las pioneras en nuestro país fue la UBA, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires, o casualidad, pionera en ciencia de datos, pionera en la parte económica actuarial. ¿Por qué? Son áreas disciplinares que vienen de las ciencias económicas, ¿sí? Pero no son estrictamente ciencias económicas. ¿Por qué? Porque toman muchos elementos de la estadística, de las ciencias matemáticas y de las ciencias computacionales. Y ha llegado la presión del mercado, ¿sí? Ha llegado a tal punto que ya no se puede más contratar, por ejemplo, un economista. Se necesita la figura del actuario, ¿sí? Una persona que sepa en particular de determinadas tareas, ¿sí? Bueno, entonces surge, ¿sí? Como profesión, el actuario. Entonces, como surge esa necesidad, también tiene que surgir todo el campo disciplinar, se tiene que ir consolidando. Entonces, a nivel de grado, se crea la carrera de actuario. Si ustedes googlean, ¿sí? Las universidades privadas dedicadas a la parte empresarial están ofreciendo, ¿sí? Como aperturas para el 2023, carrera de actuario, ¿sí? De grado. Porque eso se estudiaba como un fenómeno a nivel de posgrado, como la ciencia de datos, ¿sí? Se estudiaba a nivel de posgrado. Pero en la actualidad decimos, bueno, pero no podemos esperar al nivel de posgrado, ¿sí? Bien, esa figura del actuario o de cualquier otra, yo les pongo esta porque es la que he conocido, pero seguramente hay un montón, surge de un enfoque multidisciplinar, porque no es ni un economista, ni un contador, ni un administrador, ni un informático, ni. Es todos, ¿sí? Combinados, ¿sí? Fíjense cómo dice acá. Combining individuals with different profiles, perspectives, and technical expertise fosters more comprehensive discussions and helps avoid tunnel vision, ¿sí? ¿Qué es la tunnel vision? Y esto seguramente a ustedes, si les gusta sacarse fotos y si les gusta usar el celu, lo van a comprender bastante bien. Habla de diferencia de perfiles, Exacto, de perfiles. Y fíjense que cuando ustedes sacan una foto, antes venía el stick, el palo para sacarse la foto, ¿sí? Que era recto, ¿sí? Que no tenía la forma de moverse. En la actualidad, tanto el brazo ese como el soporte del celular vienen giratorios. ¿Por qué? Porque antes la foto se sacaba teniendo en cuenta esta noción de tunnel, ¿sí? Que mirabas a un punto. Ahora ese punto fijo no está más, ¿sí? Ahora se gira, ¿sí? Como una vista panorámica a 360, ¿sí? Eso es lo que está tratando de decir. No tenemos que verlo desde un solo punto de vista, sino que ponernos en un punto y girar, ¿sí? Girar, movernos. Porque si no seguimos estando estáticos, seguimos sacando la foto de la misma manera. Cambiamos la cámara, ¿sí? Pero la foto que sacábamos era o vertical o horizontal, pero en ningún momento tomábamos todos los ángulos. ¿Se entiende la noción esa? Es como Bien. la panorámica. Es como la panorámica, pero siempre moviéndose, ¿sí? La noción de movimiento, ¿sí? No es algo estático. Bien, y esa es lo que se pretende en la actualidad, que ustedes tengan un conocimiento, pero que ese conocimiento les permita ser, como dice acá, multifunctional, ¿sí? Bien. Sí, que estaría enfocado a lo que venimos trabajando en el primer cuatrimestre de la adopción de habilidades blandas, poder hacer todos de todo,
dentro de un equipo de trabajo. Exacto, exacto. O sea, no es que ustedes van a aprender un lenguaje de programación, sino que van a aprender a programar. ¿Sí? Porque en el paradigma por ahí viejo se aprendía un lenguaje de programación. Y era esa forma de hacerlo. Ahora no, ahora es, yo tengo una demanda, ¿sí? Tengo un cliente que me está pidiendo tal cosa, necesita tal cosa. Y ya me viene con algo armado. Entonces, en base a eso algo armado, no arrancan de cero, sino que ustedes tienen que acoplarse y empezar a negociar, ¿sí? Y lo que ahora no se puede, a mitad de proyecto quizás se pueda. ¿Por qué? Porque van cambiando las cosas de tal manera que no sabemos cuándo empieza y cuándo termina, ¿sí? Estamos en el proceso, ¿sí? Esa noción de proceso es mucho más, está mucho más resaltada en la actualidad. Como dice, among the various features of innovation I describe, none requires technology. Innovation is a human-centered perspective and process. ¿Qué quiere decir eso? Me gusta la forma en la que está definida. Human-centered perspective and process. Requires experimentation and iteration. A diverse Centrado en la team. perspectiva del humano, ¿no? Claro que la Exacto. innovación pertenece al humano y no a la tecnología. Exacto, no el producto, sino el proceso. Y acá nos termina dando la diferencia. Sí, Que la tecnología. humano, puedo decirlo. ¿Cómo, Hernán? ¿Puedes repetirlo? Como que se adapta a la necesidad del humano. Exacto. Lo que el humano demanda. Lo que está diciendo acá es que la tecnología tiene como objetivo, en cierta manera, un producto. ¿Sí? Cuando la innovación nunca va a tener como objetivo un producto, sino más bien un proceso. ¿Sí? El centro, ¿sí? El foco de una disciplina o de un concepto va a ser uno y el centro va a ser de la otra. Que a la larga, sí, si hay un cambio a nivel de innovación, va a haber un cambio a nivel de producto. ¿Sí? El producto siempre va a llegar. ¿Sí? Se le va a buscar la vuelta y hay muchas cosas que es una forma natural. ¿Sí? El producto va a suceder de manera natural. Bien. Y fíjense que acá también dice, a desire to learn while failing. Esto me gusta mucho. ¿Deseo de aprender? Exacto, el deseo de aprender mientras se falle o pueda haber errores. Exacto, exacto. La innovación acá, ¿sí? Emma, creo que hablaste vos, no sé quién es el que habló. O sea que se hacen como a prueba y error las innovaciones. Exacto, y acá no importa tanto el error, sino el hecho de actuar, ¿sí? Ese error, ¿sí? El hecho de intentar cambiar algo, ¿sí? En realidad yo entiendo de que lo que quiera hacer mención acá es a esto que hablábamos anteriormente, el nuevo paradigma de que no hay productos finales o que se finaliza un proceso, porque si se llega al final de un proceso, de un producto, el ciclo de vida ya finalizó y quedó caduco, sino que permanentemente se van produciendo cambios que pueden producir fallas que anteriormente no ocurrían, y entonces uno tiene que tener la habilidad de poder estar abierto a estar atento a esos fallos, a esos desvíos, para poder reconvertir el proceso. Por eso acá dice lo de que la innovación en las soluciones pueden resultar en una nueva tecnología, que lo veo como un nuevo producto, pero que no es igual una cosa que otra, que es lo que vuelve al principio, ¿no? Que innovación no es igual, por eso dice, but innovation doesn't equal technology. To technology, como, exacto. Es como volver al inicio del artículo,
donde apunta a la pregunta de si son conceptos iguales o están relacionados. Ujú. Bien, bien, bien. Fíjense que Para sumar lo que dice el compañero, se ve mucho eso en las plataformas digitales últimamente. Ujú. De Facebook se mutó a Instagram, de Instagram a TikTok y así. Y ujú, así exacto, exacto. va mutando como que va mejorando o la que demanda, como te decía, del usuario, ¿no? Que demanda el humano. Claro, incluso los blogs, que se habló en un momento cuando salieron las redes sociales de que era la muerte del fin de los blogs, pudieron reconvertirse y adaptarse a ser una funcionalidad dentro de los sitios web, que a su vez retroalimentan las redes sociales para un producto superador. Es como que Exacto. logró evolucionar, reinventarse en una nueva solución a través de la tecnología y fue innovador. Por eso Ujú, creo que el colofón de este artículo es, obviamente no son conceptos iguales, pero sí están íntimamente vinculados, relacionados. No existe uno sin otro, entiendo yo. exactamente. Es casi que imposible decir que existe una innovación si no existe una tecnología, porque no podríamos ver, ¿sí?, la innovación si no fuera a través de la tecnología. Lo que le permitió evolucionar. Exacto, exacto, exacto. Claro, Bien, si no sería un invento. Claro. claro, pero ese invento ya te está implicando una idea de innovación. O sea, el invento en sí es una tecnología, ¿sí? Pero ese invento surge de una práctica de la innovación, ¿sí? Fíjense acá cómo se da el contraste, y acá está el conector, el BAT. Dice, technology can be used to implement innovation, but the technology itself doesn't produce innovation. O sea que, como decíamos recién, que la tecnología se utiliza como un medio, ¿sí?, para implementar la innovación. Pero la tecnología por sí sola no produce innovación, ¿sí? Porque ¿quién produce la innovación? Por ahora el ser humano. El ser humano. Hasta ahora, el ser humano. Vamos a ver si más adelante estamos de acuerdo, porque después podemos decir que no, mira, che, la tecnología, tal tipo de tecnología sí puede producir innovación. Bueno, hasta ahora no podemos afirmar eso, ¿sí? Porque todavía no hemos llegado a ese límite, ¿sí? Algo que está bueno decirlo es que casi nada se pierde, todo se transforma. Esa noción de instancia superadora, dialéctica, que habló en su momento Hegel, está cada vez más presente en la actualidad, ¿sí? ¿Han oído hablar de las formas que nosotros tenemos de comunicarnos como seres humanos? Muchos Sí. decían, con estas nuevas innovaciones, con estas nuevas tecnologías, ¿sí?, el lenguaje, la escritura se va a perder, ¿sí? Se creía que se iba a perder, que iban a empezar a utilizar. No, en realidad no se pierde, se está transformando, ¿sí?, de acuerdo al momento en el cual nosotros estamos viviendo, ¿sí? En su momento, el Homo sapiens a lo mejor escribía en las piedras, hacía pinturas rupestres, en las paredes, tenía una forma de comunicarse. En la actualidad, ¿sí?, nosotros tenemos otra forma de comunicarnos. Nos comunicamos a través de distintos recursos semióticos, distintos lenguajes, ¿sí? Pero siempre existió el lenguaje, siempre existió la programación y siempre existió la comunicación. Y también, profe, ahí hay un paradigma con el tema de las innovaciones, porque, por ejemplo, yo lo veo, el otro día estaba en casa de un amigo y tenía discos de esos de vinilo. Sí. Hoy hay plataformas digitales, o sea, vos escuchás una canción por el celular, pero se valora más ahora el disco vinilo, por ejemplo. Uh-huh. Voy voy a silenciar un toque el micrófono. Ahí el compañero que estaba hablando, préndalo. De vuelta. Lo Sí, silencié todo porque... Ahí está. incluso por ahí queda, hoy en día, como lo decías vos, de la innovación, que iba a quedar obsoletos los libros, y todo al contrario. Para mí, Exacto. A ver, o sea, lo que está... que hay
hay una idea errónea, ¿sí? Que la materialidad va a desaparecer. No, en realidad la materialidad como concepto nunca desaparece, se transforma la materialidad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos deshacer de la materialidad de los objetos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ya como seres humanos no nos podemos deshacer del cuerpo. Así que todo lo que nosotros querramos usar va a ser a través del cuerpo. De una forma o de otra, ¿sí? Vamos a necesitar una materialidad. La materialidad va a cambiar, ¿sí? El libro, por ejemplo, el libro no va a desaparecer, ¿sí? Se va a transformar en una tablet, en un Kindle, en lo que sea, en una computadora, incluso el PDF va a ir mutando y va a cambiar en otro formato, pero no va a desaparecer, ¿sí? Lo que va a cambiar quizás va a ser la forma de leer, va a cambiar la forma de acceder. Es como uno de los ejemplos que siempre se dan es el tema de la música, como decían ustedes, los vinilos. ¿Puedo yo reproducir un disco de vinilo? Y sí, si yo tengo la tecnología, ¿sí? Si yo tengo el aparato para reproducir, sí, un long play lo puedo reproducir en cualquier momento. De hecho, nosotros en el laboratorio de inglés de las universidades todavía guardamos de recuerdo cassette, DVD, los VHS. Tenemos un montón de cosas que quedaron ahí obsoletas, pero uno si quiere lo prende y anda, ¿sí? Que no se consuma es otra cosa, ¿sí? Pasa lo mismo con el tema de las plataformas. En mi época, cuando querías ver la película, tenías dos alternativas. Ibas al cine o te la descargabas, ¿sí? En la actualidad, ni vas al cine, o sea, si querés vas, pero no vas por la película en sí, porque la podés ver en otra plataforma. Y vas, digamos, por el evento social, ¿sí? Y ese también es otra de las cuestiones que por ahí uno no tiene en cuenta, que la tecnología no va a reemplazar, ¿sí? La naturaleza del ser humano, porque el ser humano va a seguir siendo ser humano y un sujeto social. Nunca vamos a aislarnos, siempre vamos a vivir de una sociedad, ¿sí? Bien. Incluso, profe, hoy las marcas, tengo un amigo que trabaja en todo esto de marketing y lo que hacen es venderte una experiencia más que la marca en sí. Exacto, el mensaje, ¿sí? ¿No viste que cuando dice, vos fíjate cuando va al Starbucks, sube una foto con la foto del vaso de café, más que el Ellos hecho de nunca comer? te venden el café en sí, te venden el sujeto exitoso de negocios que va a la oficina, ¿sí? A una reunión importante y para prepararse esa reunión pasa y se toma un café. Y la satisfacción de tomarse un buen café. Te están vendiendo humo, ¿sí? Lo mismo que se Claro, vendió porque cuando... la necesidad básica, Lo mismo que el cigarrillo, profe. Claro. o sea, la necesidad básica que es alimentarse, que queda como en segundo o tercer plano. Exacto, exacto. Bien, bueno, si no quedó ninguna duda, si no tiene ninguna duda con la plataforma, si ya está todo funcionando, vamos a dejar activas las vías de comunicación. Ya saben, los de ciencia de datos tenemos el foro, ¿sí? Con mi nombre, para cualquier duda, inconveniente, y va a estar activo, ¿sí? La evaluación parcial para todos aquellos que no la hayan podido hacer aún, ahí la tienen disponible, ¿sí? Una vez que la abran, recuerden que les empieza a correr el tiempo, ¿sí? Así que, si quieren, pueden trabajar con este texto, ¿sí? Pueden ir buscando las palabras, las frases, los ejemplos, todas esas cosas, y después abren el cuestionario, ¿sí? Lucas, Sí, ¿tienen alguna duda? un poquito como para volver a lo que dijeron ahí sobre el final del tema marketing. Yo trabajo en ese rubro y lo que no es casual, atemos cabos. Hoy en lo que es una de las carreras del instituto, que es desarrollo web, se habla desde el diseño del sitio web y de las aplicaciones, se habla de la experiencia de usuario. Hoy el araña web o el algoritmo de Google, una de las cosas que más valora para posicionar un determinado sitio web o aplicación es qué tan amigable o qué experiencias de usuario satisfacen a todos los usuarios de Internet.
Entonces, no estoy de acuerdo con eso de el reemplazar o el que no satisface necesidades básicas, porque es un entorno virtual, no las puede satisfacer. Pero el enfoque hacia brindar experiencias y por qué se apunta ahí es porque lo que decías anteriormente, el ser humano no va a perder su naturaleza de ser humano, de ser sociable, y esas condiciones le hacen de que valore las experiencias, lo que puede experimentar. Como es un mundo virtual, lo que se busca es un enfoque tratando de no brindar información fría, sino de tratar de darle la cuestión de experiencia para lo cual le puede generar valor al usuario final, porque en definitiva es buscar hacer negocios dentro de un nuevo mundo. Por eso yo hablaba al principio de cambio de paradigmas con esto de lo global, porque lo global viene también con el crecimiento exponencial de Internet que conecta a todo el mundo. Entonces, en ese mundo virtual se enfoca mucho a brindar experiencias dentro del espacio, las limitaciones que tiene lo virtual. Y por eso yo creo que no es, suelo decir con mis compañeros, con algunos clientes, no es marketing o marketing digital, es I, todo es I. Porque uno no reemplaza al otro, son complementarios. Entonces, si uno quiere ampliar negocios, es I, no. Así que bueno, quería dejar ese Le comentario. cambiamos la relación lógica, como venimos trabajando con los conectores, le cambiamos la relación lógica. Exacto, sí. De hecho, les doy un ejemplo bien práctico. Esta mañana yo tuve una reunión de seguimiento, pues yo trabajo para una plataforma que es Nulinga, ¿sí? Nulinga se está modernizando y cada vez va cambiando más. Surge en la pandemia como una startup, ahora es una multinacional que provee servicios lingüísticos, y esta mañana ellos me contactan para hacer una reunión de seguimiento. Es casi todo autoasistido, pero detrás de ese autoasistido está esto de la experiencia del consumidor. Ellos tienen una forma, una metodología en la cual cada tanto, en función a determinadas conductas que se ven registradas en la plataforma, van haciendo un seguimiento del estudiante y un seguimiento del docente. Entonces, por ejemplo, cada comentario positivo que ya está pretabulado, en cierta manera, le van subiendo el ranking al docente y le van subiendo el ranking al estudiante y va bajando el precio, ¿sí? Por ejemplo, de la suscripción, y a su vez va subiendo la oferta, ¿sí? De trabajo que le van haciendo al docente. ¿Por qué? Porque la experiencia del usuario, tanto docente como estudiante en la plataforma, es lo principal, lo que guía, ¿sí? Al funcionamiento. A ellos no les importa si son 10, si son 30, si son 100. No, lo que les importa es que se mantenga ese volumen de movimiento, de tráfico en la plataforma, porque ese es el foco. De hecho, con Blue, con un montón de otras plataformas, se trabaja de esa manera. Lo importante es que se siga usando la plataforma y que se siga reteniendo ese nivel, ¿sí? De experiencia de usuario. Pero es cierto, tal cual, se genera un ranking y en base a ese ranking van teniendo como que la media, decir, bueno, de acá para arriba vamos bien, de acá para abajo está mal. ¿De quién fue la culpa que se bajara el docente o se bajara el estudiante? Bueno, vamos viendo, no, porque acá la culpa no era de fulanito, es usar la palabra culpa en realidad es que no funcionó el proceso, ¿sí? No es que haya un chivo expiatorio, pero funciona de esa manera en la mayoría de los casos, ¿sí? Porque después esa persona que ahora se bajó de la plataforma o dejó de usar algo, a lo mejor puede volver. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar. Entonces tenemos que buscar todas las oportunidades de retroalimentación que tengamos para poder ir mejorando. Quizás ofrecer otro plan más adelante, vamos cambiando, ¿sí? Bien, ¿alguna duda que tengan con respecto a la plataforma, algo? ¿No? ¿Ninguna duda? Yo tengo una consulta, quizás una pregunta, una pavada, pero ¿hay un mejor traductor que Google? Porque viste que hay un montón. Sí. Está el DeepL. A ver, ahí les comparto. Esperen que deje de compartir y les comparto una pestaña nueva. DeepL.com. Exacto. Si ustedes se van, ahí les quiero mostrar siempre
De hecho, tengo el carrito de compras ahí del súper abierto, entonces les comparto de una a la vez. Si ustedes van al Lingui, por ejemplo, que ustedes vienen trabajando con un texto, ¿no es cierto? Se dan cuenta que el texto es muy denso, que no pueden ir buscando alguna que otra palabra. En el Lingui mismo les va a aparecer este icono acá arriba. Ustedes hacen clic en el DeepL y ya automáticamente tienen el traductor. Este traductor ya es una herramienta de acceso abierto, ¿sí? Es similar al Trados, ¿sí? El Trados es un software de traducción, pero es un software que usualmente es pago, que tenés que tener una licencia, que no está online, bueno, que tiene varias restricciones y es para traductores. Este es una versión intermedia porque es de acceso abierto, pero ya viene en cierta manera ajustado. El Google no está ajustado porque no trabaja con la lingüística de corpus. Este, DeepL, ¿sí? Surge en realidad del Lingui. El Lingui, más allá de un diccionario, es un corpus. ¿Por qué? Porque va tomando elementos y va buscando fuentes que se dan en castellano y en inglés, o en castellano y en francés. Fuentes que son ya chequeadas, ¿sí? Entonces, en base a ese algoritmo que se va generando, en base a ese modelo, ¿sí? Que ya está ajustado, se genera este DeepL. Este DeepL tardó más de 10 años en armarse, hasta que se recopiló suficiente información. Entonces ya está bastante bueno. Acá lo que ustedes pueden hacer es... ¿Cómo? Ok, genial, digo, no lo tenía. Agarran, por ejemplo, les doy un ejemplo acá. Tenemos esta frase que ustedes dicen, pero yo quiero saber qué me está diciendo. Copian, le sacamos el número de línea, les detecta automáticamente el inglés y se los pasa al lenguaje que en realidad yo tengo puesto acá en mi teclado, ¿sí? Yo tengo el español de España, de México, por ejemplo, y me está tomando el español acá, solito, y me da la versión en castellano. Incluso, si yo hago clic en alguna palabra que no me termina de cerrar, como cerebro, ¿sí? Me va a dar otras posibilidades, ¿sí? Pero ya la que te da, la que te larga al final es una versión bastante aceptable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es coherente y se entiende, ¿sí? Sí. Permite mejor la actualización después de la frase, si no te cierra. Y la otra cosa que me gusta del DeepL es que vos haces clic sobre cualquier palabra y te tira debajo el diccionario con las acepciones, si funciona como adjetivo, sustantivo, verbo, adverbio. Entonces, eso me ha ayudado en este texto, por ejemplo, con algunas palabras poder decir, bueno, acá funciona como adverbio y no como conjunción, que es cuando empieza, por ejemplo, el whenever. Exacto. De Siempre hecho, fíjense, incluso también les puede, o sea, estamos usando las versiones las más sencillas, ¿sí? Pero si ustedes lo usan a diario, ya como que en cierta manera les va a guardar el registro de consulta y se va a adaptar al movimiento que ustedes vayan teniendo en su IP, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le van cambiando, ya le va detectando que ustedes son de Argentina, que ustedes están en el área de informática, y ya les va a ir ajustando, ¿sí? La traducción en base a los movimientos que ustedes van haciendo. Es muy buena la herramienta. Incluso pueden subir el archivo completo, ¿sí? Si ustedes quieren, fíjense que acá les deja formato PDF, doc y PPT. Suben el archivo y les va a bajar la traducción. Así que en caso de una emergencia que ustedes tengan, pueden directamente trabajar con grandes volúmenes, ¿sí? Yo siempre lo recomiendo cuando están apurados, cuando el texto es muy denso, ¿sí? Para tener un pantallazo general, pueden ir trabajando con esta herramienta, ¿sí? Sí, yo lo empecé a usar que por ahí le sirve a alguien más, ¿no? Cuando hay algún párrafo que no logro captar la idea, que antes buscaba traducir palabra por palabra y ahora trato de generar la traducción de una idea, la transcripción de una idea, para poder entender un poquito más el inglés. Y lo uso como para validar si lo que yo interpreté es la mejor traducción posible, digamos. Y a veces me llevo
en las acepciones que puede tener un término, una palabra, porque funciona mejor una traducción respecto de otra. Ujú. Sí, también aprender de la lengua nuestra, porque hay muchos términos, sobre todo en el área de la informática, que los tomamos como anglicismo o como neologismos. Entonces, para nosotros es el término y no encontramos en castellano el término, ¿sí? Y acá te lo está dando. Entonces, en cierta manera, estás aprendiendo al revés. Estás haciendo una traducción inversa, que le llaman. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo del inglés, ¿sí?, al español, y no del español al inglés. ¿Sí? Estás haciendo un diccionario. Nosotros traducimos como Google, digamos, en realidad, como el Translate. Claro, y ese traduce bien. Exacto. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda que tengan? No. Profe, con respecto al examen, serían lo que aparece en la hoja de ruta directamente, es más o menos eso, ¿no? Exacto. Usualmente en la hoja de ruta se van poniendo los temas que incluimos. De todas formas, si ustedes analizan el texto, van a ir viendo qué ejemplos tienen. Por ejemplo, en este de acá hay bastante ING, por ejemplo, o hay bastante presente continuo. Entonces, bueno, anticipen que seguramente una de las preguntas va a ser de presente continuo o de presente simple, por ejemplo. ¿Sí? Si está la estructura, en algún momento se le va a preguntar. Bueno, bien, gracias. ¿Les parece que continuemos la semana que viene con los gerundios, que va a ser el próximo tema? Por supuesto. Ok, profe. Perfecto. Entonces nos vemos la semana que viene. Chao, buenas tardes. Muchísimas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao.